por invitar a esta conferencia inaugural. Yo quisiera plantearles a ustedes la enorme importancia que tiene la cuestión del empleo y los mercados de trabajo, pintando el siguiente escenario. Y aclaro que no es un escenario de ciencia ficción. Dentro de 30 años, cuando los aquí presentes, la mayoría tengan alrededor de 50, 55 años, la sociedad costarricense va a tener una población de alrededor de 6 millones y medio de personas. Ese tamaño lo habremos alcanzado y nos estabilizaremos en el resto del siglo XXI, en alrededor de ese tamaño poblacional, si no ocurre ninguna catástrofe. 6 millones y medio de personas. Hoy en día somos 4 y medio o un poco más. No sabemos en este momento cuál será el perfil tecnológico que podrá activar dentro de estos 30 años, pero sí sabemos que esta sociedad, desde el punto de vista demográfico, tendrá varias características muy distintas a las actuales. En primer lugar, el 25% de la población, más o menos, será adulta mayor. Hoy en día es aproximadamente el 7-8%, y era un 2% hace 10 años. Entonces, una cuarta parte de la población seremos, adultos mayores, que esperamos en esa época poder sobrevivir no solo de nuestros ahorros, sino de pensiones, que nos van a estar sufragándose no solo de los esfuerzos pasados, sino de las contribuciones que estén cotizando las que estén trabajando en ese momento. Entonces, la primera característica es que en esos 6 millones y medio, una gran parte, el 25%, seremos adultos mayores. La segunda característica muy distinta de esa población en relación con la situación actual es que habrán muy pocos niños y adolescentes. Serán una proporción relativamente pequeña de la población total. Hoy en día, los niños y adolescentes, llamemos hasta 18 años, conforman una proporción muy importante de la población, y en esa época, esa proporción se habrá achicado. La mayor parte de las personas estarán en el mundo del empleo. Y ahí viene una tercera característica. Mientras cuando ustedes ven la población que trabaja hoy en día, es una población en general que tiene una edad promedio de alrededor de 30 a 35 años, en ese momento de edad promedio de la población que trabaja va a estar alrededor de 50 años. Para muchos adultos mayores, relativamente pocos niños y adolescentes, la gran mayoría de la población ligada al mundo del trabajo, y además una población laboral relativamente envejecida. Termino pintando este escenario diciendo, por ejemplo, que bajo esas características, por ejemplo, van a haber índices muy distintos a los actuales. En la actualidad, por cada persona que cumple 65 años, es decir, llegó a la edad de pensión, para poner acerca de ella o la sobrepasó en algunos casos, digamos que a los 65 años aceptemos para el ejercicio que llega a la edad de pensión, por cada persona que cumple 65 años y sale del mercado de trabajo, por decirlo así, hoy en día hay 6 personas que cumplen 15 años. O sea, esos 6, en otras palabras, hay abundante carne fresca que es capaz de sostener en el futuro esa persona que sale del mercado de trabajo. 6 a 1. Dentro de este escenario, de 30 a 35 años, la proporción va a ser 1 a 1. Una persona cumple 65 años, solo va a entrar una persona a edad laboral. Entonces, si usted digamos, la oferta de nueva generación va a ser mucho más escasa de lo que es ahora. ¿Por qué? Y todo eso que me está diciendo, y lo puedo resumir en un concepto, la pirámide poblacional nuestra, que está en transición en este momento,
que era la típica pirámide poblacional de los países subdesarrollados hace 20, 30 años, donde había una gran base de niños y jovencitos, alguna proporción intermedia de gente trabajando y muy pocos adultos mayores, se habrá prácticamente invertido. Pocas gentes en las edades tempranas, la mayoría en las edades, digamos, en edad laboral, y una capa bastante grande en las edades superiores, en la población de adultos mayores. Un poco como la situación europea. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el empleo? Bueno, mucho. Y ahí está un poco la clave del gran dilema que enfrenta Costa Rica en el futuro. Porque es la clave que liga el tema de la educación con el tema de la generación del empleo. Vuelvo al punto que yo decía. Hoy en día, por cada uno que cumple 65 años, entran 6 en la edad laboral. Esos 6 pueden darse el lujo de no ser muy productivos. Entre todos es como cuando uno tiene que llevar por ejemplo así, perdón la metáfora, tiene que levantar un peso, pues entre 6 el peso se reparte. Pueden darse el lujo de no ser muy fuertes. Dentro de 35 años, cuando sea uno a uno, ese uno o está excelentemente bien dotado en términos de destrezas y capacidades, o tiene un acceso a un empleo que le genere una buena cantidad de ingresos, o simplemente esa población, ese adulto mayor no va a poder obtener a ese nuevo adulto mayor. 25% de la población del país en edad de retiro implica que quienes estén trabajando tienen que ser altamente productivos. Por ejemplo, les puedo decir, si una buena parte de la masa laboral en esa época está ligada a ocupaciones de bajo nivel de ingreso, de baja productividad, es imposible, esa ecuación no cierra, esta sociedad no sostiene los niveles de bienestar social, no solo para la población adulta mayor, sino incluso lo que se va a necesitar en ese momento para que el Estado siga funcionando y que construya las cosas, haga inversión pública en las cosas que en esa época se van a requerir, que por ejemplo tenga excelentes programas de educación con las tecnologías y los enfoques que en ese momento se ven. Cuando usted se le invierte la pirámide poblacional, la gente que trabaja tiene que ser, repito, altamente productiva. Y ahí significa que tenga un perfil de destrezas muy exigentes y segundo, que una vez que termine de educarse, haya el puesto que se requiere para emplear, porque si no podríamos llegar al caso de algunos países de Sudamérica donde usted habla con el taxista y el taxista es un doctor en filosofía, la pata bomba en el taxi. Es un enorme desperdicio. Vean ustedes, este escenario que yo he pintado no es futurología, es un escenario al cual vamos. ¿Y por qué sabemos? Porque ya está pasando, es un escenario demográfico. ¿Por qué vamos hacia eso? Porque hoy en día y desde hace años, por ejemplo, la tasa de crecimiento demográfico del país es muy baja. En este momento ya nos estamos envejeciendo, la sociedad. En este momento, desde hace años, la tasa de natalidad no alcanza los niveles para poder reemplazar a los que vienen. En otras palabras, una sociedad requiere, en general, si las condiciones hoy en día son más o menos sanitarias, son más o menos buenas, requiere 2.1 nacimientos por cada pareja. En este momento, desde hace varios años, estamos en 1.9, en 2, no estamos reemplazando. Y ahí es donde viene pues, un impulso fuerte del envejecimiento. Asimismo, es un impulso fuerte del envejecimiento que hoy en día vivimos más. Entonces, no es un escenario futuro, repito, vamos ahí porque ya estamos en esa senda. Y el problema no es si va a venir o no, el problema es cómo vamos a enfrentar el futuro que se está formando hoy. Ese es el escenario, repito, al que vamos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo estamos desde el lado del empleo
y la educación en este nexo para poder llegar a sobrellevar, digamos, las nuevas exigencias que les va a tocar a vivir ustedes cuando tengan 50, 55, 60 años. Eso es así. Déjenme decirles